Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para compartir el estudio de la palabra de Dios. Hablábamos ayer del Salvador personal, pero ahora hablamos de las personas favorecidas. Mediante ese término, salvólos, o en otros términos, los salvó. ¿Quiénes son ellos? Y podemos responder que es la gente más respetable que pudiera encontrarse en el mundo. Un pueblo de oración, amante, santo y digno, y por tanto, porque eran buenos, Él los salvó. Muy bien, esa es su opinión, pero le voy a decir lo que dice Moisés. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar en el mar Rojo. Los salvó empero, dice. Si leemos el versículo 7, vamos a encontrar en él reflejado el carácter de aquella gente. En primer lugar, eran necios. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas. Además, eran desagradecidos. Dice, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias. Y en tercer lugar, eran rebeldes, sino que se rebelaron junto a la mar en el mar Rojo, dice aquí la palabra. Esta es la gente a la que salva la gracia soberana. Estos son los hombres y mujeres que el Dios de toda merced se place en cobijar en su seno, creándolos de nuevo. Y noten primeramente que eran unos necios. Frecuentemente Dios envía su evangelio no al prudente ni al sabio, sino al ignorante. Él toma al necio y le hace conocer las maravillas de su cruz de amor. Y no crean, mis amigos, que porque seamos iletrados y apenas sepamos leer, que porque nos hayamos criado en extrema ignorancia y escasamente podamos escribir nuestros nombres, no podemos ser salvos. La gracia de Dios puede salvarnos y después abrirnos el entendimiento. Un hermano líder me contaba la historia de un hombre que en cierto pueblo era tenido por tonto y considerado como retrasado mental. Nadie pensaba que jamás pudiera entender nada, pero un día asistió a la reunión donde se predicaba el evangelio. Hasta entonces había sido un borracho con entendimiento suficiente para ser impío, que es esta clase de entendimiento que se da con mucha frecuencia. El Señor se agradó en bendecir su palabra en aquella alma de tal forma que nuestro hombre cambió por completo. Y lo más maravilloso de todo fue que la fe puso en él algo que comenzó a desarrollar sus facultades dormidas. Este hombre se dio cuenta que tenía un motivo para vivir y empezó a meditar en lo que debía hacer. En primer lugar, deseó poder leer la Biblia para gozarse leyendo el nombre de su Salvador. Y después de mucho insistir en sus deletreos, pudo leer capítulos enteros. Más adelante se le rogó que orara en una reunión de oración. Era este un ejercicio de su capacidad vocal. 5 o 6 palabras fueron toda su oración. Y se sentó lleno de vergüenza. Pero orando continuamente entre su familia, llegó a hacerlo como los demás hermanos y siguió progresando hasta convertirse en un líder, predicador. Y muy bueno, por cierto. Tenía una fluidez, una profundidad de entendimiento y un poder mental poco comunes en los líderes que ocupan el púlpito ocasionalmente. Fue singular el hecho de que la gracia contribuyera incluso a desarrollar sus poderes naturales, dándole un objetivo, animándole a vivirlo firme y devotamente, y sacando a la luz todos sus recursos, los cuales se manifestaron en toda su plenitud. Pero ignorantes no tienen por qué desesperarse. Él los salvó, no por los méritos de ellos, pues no había nada por lo que pudieran ser salvados. Él los salvó no por causa de su sabiduría, sino que aún a pesar de ser ignorantes y no entender el significado de sus milagros, los salvó por amor de su nombre. Y observen ahora que los salvó a pesar de que eran unos desagradecidos. Dios los rescató incontable número de veces y obró para ellos poderosos milagros, pero continuaban rebelándose, igual que nosotros. También hemos sido rescatados muchas veces del borde del sepulcro. Dios
nos ha dado casa y comida día tras día y ha cuidado de nosotros y nos ha guardado hasta la hora presente. Pero qué ingrato hemos sido, ¿verdad? Como dijo Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Mis amigos, ¿cuántos hay que, siendo de esta condición, en un año no tendrían tiempo suficiente para contar la historia de los favores que han recibido de Dios y sin embargo, ¿qué han hecho ellos por él? No serían capaces de mantener a un caballo que no trabajará, ni a un perro que no lo reconociera, pero Dios los ha alimentado cotidianamente y ellos han pagado con su ingratitud. Han hecho mucho contra él y nada para él. Ha puesto el pan en sus mismas bocas, los ha sustentado y conservado sus fuerzas, pero ellos las han empleado en desafiarle, en maldecir su nombre y en profanar el día de reposo. Y a pesar de todo, los salvó. Muchos de esta condición han sido salvados, y confío en que aquí también hay quienes sean salvos por su gracia victoriosa y hechos nuevos hombres por el poder eficaz del Espíritu de Dios. Los salvó empero. Cuando nada hablaba en favor de aquellas criaturas, cuando todo parecía indicar que debían ser desechados por su ingratitud, Él los salvó. Es interesante poder discurrir sobre la misericordia de Dios. Hoy puedo decir que después de 53 años que hoy estoy cumpliendo de haber recibido a Cristo, siempre he sido confrontado con estas verdades. Pero la gratitud de Dios a la vez siempre a pesar de mí y me ha dado vida, vida abundante. Gracias sean dadas a Dios. Quiero invitarle para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.